Yo quiero saber de todo un poco. Quiero tener. Bienvenidos y bienvenidas, les saluda Ana María Ramírez, coordinadora de esta emisora online www.radioforum.caster.fm. Estoy encantada, como siempre, de estar con ustedes cada semana. Recordemos que De Todo Un Poco surgió durante el confinamiento y este es el número 14. Siempre estoy buscando motivos de celebración porque considero a la radio como un medio de comunicación mágico en el que los profesionales creamos imágenes con nuestras palabras y los efectos sonoros. En resumen, dibujamos mensajes con nuestras voces. De todo un poco, de todo un poco, de todo un poco, de todo un poco. Hoy voy a contextualizar musicalmente lo que es De Todo Un Poco y en general a Radio Forum Andalucía. Somos diversidad y sobre todo libertad de expresión, por eso estoy feliz haciendo esta radio. Colaré algunas canciones que marcan este espacio desde sus inicios: el rap contra el racismo, cantado por el madrileño El Chojim, Somos Sur de la chilena Ana Tijoux, De Todo Un Poco de Michael Lloyd y la Vuelta al Mundo de Calle 13. Sus letras y ritmos guardan relación directa con los objetivos de la radio, como son promover ideales personales, sociales y ciudadanos. Es mi motivación profesional, definitivamente, porque incursioné en la radio con un programa llamado Punto de Encuentro, en el que uníamos al mundo con música, información de todas las latitudes y testimonios de vidas migradas, demostrando que somos dueños y dueñas de nuestras decisiones y con quién nos encontramos y en dónde nos quedamos. Este programa se transmitió en la cadena SER hace muchos años. Fue creado, realizado y producido por mi colega y amigo, el gran Jairo Valero, y por mí. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, ni vengo a contaros una de Romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. En este programa, Inmaculada Ramírez, psicóloga sevillana, nos cuenta su testimonio de vida y aprendizaje durante y posterior al confinamiento. Social permanente, máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo. Reflexionaré sobre la educación como base de la ciudadanía global y como legado esencial para nuestra descendencia. Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra, va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol y el que no pueda ver belleza en este... Carlos Ramos, educador, ha vivido en carne propia el cambio brutal que el sistema de enseñanza tuvo que adaptar a la realidad de la pandemia por coronavirus. El proceso de aprendizaje es mutuo. Administradores, estudiantes y docentes aún continúan asimilándolo. De la crisis surgen grandes estrategias. Él nos aclara el panorama. Esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo. A veces ser honrado es como mear contra el viento. Pero no mires el color de mi piel si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre. Germán Saldaña Espejo llega con la píldora legal y jurídica sobre extranjería. La necesidad de crear un proyecto migratorio evitaría sufrimiento, discriminación y frustraciones. Y las entrañas de la ley de extranjería lo evidencian constantemente. Oídos y corazones abiertos. ¡Comenzamos!
Hola Inmaculada, te escuchamos. Cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Hola Ana María, me preguntas cómo he vivido el confinamiento y las enseñanzas que he podido sacar durante este periodo. Pues bien, te cuento que bueno, el confinamiento en casa se ha vivido, pues la verdad es que bastante bien, ¿no? Creo que desde el primer momento supimos que era algo que teníamos que hacer, que era una obligación por el bien de todo, de cada uno y de todo. Era una cuestión de salud y bueno, pues no quedó otra que aceptarlo y adaptarnos a ello pues de la mejor manera posible. En ningún momento a ninguno de los cuatro se nos ha caído la casa de encima, ni nos hemos aburrido. En casa, a excepción de mi marido, que sí durante la mayor parte del confinamiento ha estado en ERTE, mis hijas cada una con sus clases y yo teletrabajando, pues la verdad es que las mañanas bastante ocupadas. Por las tardes buscando alternativas para ocupar el tiempo libre, leyendo, viendo series, haciendo trabajos manuales que se ocurrían. Eso sí, una de las enseñanzas que este confinamiento me ha permitido es dedicarme a trabajos manuales. Por lo menos se ha intentado, ingeniando cosas, reparando, poniendo la casa al día, que tampoco ha venido mal. Enseñanzas, por un lado, yo creo que cabe destacar que creo que todos hemos tenido que ser conscientes de la importancia el actuar como grupo, como sociedad, en beneficio de todos y no como seres individuales. Por otro lado, algo que nos ha permitido a todos con este confinamiento es pasar más tiempo en familia, porque ahora con esta vida que llevamos, el tiempo que podemos pasar con la familia son los fines de semana, que de hecho pasan volando, y durante las vacaciones, ¿no? Ahora están más relajados porque tú en casa nos ha permitido, sobre todo en mi caso, ¿no?, que tengo niñas mayores. En el caso de familias con niños más pequeños, pues el testimonio seguro que será completamente diferente al mío. Con las niñas mayores que ya han organizado su tiempo, pues te ha permitido, tenido más tiempo libre, en fin. Entonces nos ha permitido como organizarnos. Sí que en este periodo de tiempo me ha permitido pensar, reflexionar sobre muchas cosas, sobre temas personales, temas laborales, en todo, ¿no? Pues la verdad es que sí ha habido tiempo de eso. También de parar, decir hasta aquí hemos llegado en determinadas cosas y seguir para adelante en otras. Me gustaría resaltar que desde tu casa la única información que hayamos podido tener es la que nos ha llegado a través de los medios de comunicación. Entonces como que tu vida solo se limita, o la información que te llega se limita solo lo que te llega a través de los medios de comunicación, porque el salir a la calle, charla con uno, charla con otro, el ve uno, ve otro, pues te permite recibir otro tipo de información, o el feedback que uno se permite en una conversación, pues eso no lo puedes tener, ¿no? Por ahí como que te sientes limitada, pero vaya, con el mundo de la globalización, de los medios de comunicación, las redes sociales y todo, pues sí que tienes distintas perspectivas. Nos ha permitido ver hasta dónde como ser humano podemos llegar. Por un lado se ha despertado tanto lo buenísimo que tiene el ser humano como lo malísimo que tiene el ser humano. Creo que otra de las cosas que he aprendido, que esta situación no va a ser la primera, que es la primera de muchas, a lo que sí hay que estar preparado. Y lo que sí pido es que ojalá que esto nos sirva de aprendizaje, que seamos una sociedad responsable, a ver qué pasa. Espero no haber aburrido mucho. Gracias, Ana. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje. Te agradecemos la espontaneidad de tus palabras, Inma, y la apertura desde tu experiencia. Un gran abrazo. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Hoy reflexiono sobre las bases de la educación para la ciudadanía global. El tema de la educación es nuestro centro. Sabemos que una comunidad sin educación, sin valores básicos de convivencia ni reconocimiento de la sociedad en la que vive, de aceptación por sí mismo, está prácticamente dirigido a perder el norte muy pronto. Es cierto que la educación se convierte en un negocio. La educación privada y los centros concertados van ganando la partida a la pública. Los países latinoamericanos y el sistema norteamericano tienen su simiente en quien pueda pagar por estudiar. Así, vamos viendo que adultos y mayores confunden dejar el legado a su descendencia con la entrega de cosas materiales, casas, terrenos,
Niñez y juventud basan sus valores en la cantidad de objetos que pueden acumular, en las riquezas, en lo que sus familias les puedan entregar o comprar. Se enseña a los menores y a las menores y familias a cimentar sus valores en objetos y dinero poseído. Se viene creando una sociedad de dependencia por las cosas materiales. Empujamos a los chicos y chicas a la ley del mínimo esfuerzo, a las típicas frases como yo no tuve, se lo entrego todo. O tienes que ser el mejor y tener más dinero para ser alguien en la vida. Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie. En la educación se debe ir más allá de las herramientas tecnológicas, centrarnos en las ideológicas y teóricas del mundo en el que vivimos. Es importante que los críos conozcan más allá del barrio, de la ciudad y del país en el que viven, de la responsabilidad y de la filosofía de recoger lo que se siembra. Recuerdo que cuando estaba en el colegio aprendí sobre todas las religiones, sobre los movimientos sociales y económicos. Además, pagué mi carrera universitaria y gracias a ese trabajo conjunto con mi familia logré llegar a mi graduación, logré obtener mi título profesional. Conocí más sobre historia y geografía universal antes que lo propio de mi país, de Colombia. Esto me abrió los ojos para ver más allá y me di cuenta también que obviaron lo esencial y lo cercano, es decir, las tradiciones y costumbres ancestrales, orales y culturales que aún persisten entre nuestros indígenas y comunidades afros. Aprendí que ambas son importantes, lo propio y cercano y lo internacional y lejano. Estamos en un mundo globalizado. Una ciudadanía global es lo que toca ahora. No cerremos nuestros sentidos al conocimiento de la historia, de la geografía, de la ciencia y, por supuesto, de las personas. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado, aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso. Nuestro invitado de hoy es un ser humano sensible y profesional de la educación. Lo veo con un espíritu vocacional, tiene paciencia y una charla pausada. Transmite tranquilidad en ese trasegar acelerado en el que el aprendizaje y el afán de conocimiento inmediato no deja tiempo para la digestión de lo leído o escuchado. Es un gusto, Carlos, que nos entregues tus palabras y experiencias directas en el sistema educativo andaluz. Aguantamos Hiroshima aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan. Soy Carlos Ramos, actualmente estoy trabajando en un colegio público de Sevilla, en la zona de Torreblanca. Es un colegio de compensatoria con unas características sociales muy concretas en la que las familias suelen tener recursos y formación con muchas limitaciones. Como docente y educador vocacional, ¿crees que has tenido todas las herramientas necesarias para impartir educación durante el confinamiento, Carlos? Decir que, por un lado, teniendo en cuenta el colegio donde trabajo, que se circunscribe en un contexto concreto, las familias tienen pocos recursos, baja formación, por lo que la brecha digital se acentúa aún más en un contexto como este. Y por otro lado, en cuanto a la formación del profesorado, también habría que decir que en muchas ocasiones nos vemos un poco limitados y es un aspecto que probablemente tendríamos que revisar y reforzar, porque evidentemente esta situación nos ha cogido un poco desprevenidos para poder hacer frente de una manera mucho más de calidad. En ningún momento nos hemos sentido apoyado en cuanto a recursos. Por una parte, las familias no tienen los medios para poder acceder a los contenidos de una formación online, ni tiene tampoco los recursos ni formación para ello. Así que hemos tenido que acudir a contar con que la mayoría de las familias podían hacer uso de teléfono móvil y ha sido como la herramienta que más protagonista. Sabemos que muchas familias no tienen acceso a internet, que no tienen
móviles, no tienen tablets y esto es un problema. La Junta prometió que iba a surtir a la familia de dispositivos tecnológicos, pero esto no fue así. Así que no me he sentido ayudado ni respaldado en cuanto a soportes técnicos para hacer frente a una educación online en esta situación. Según tu opinión, ¿estaba reforzado el sistema educativo infantil, primaria, secundaria y bachillerato para este cambio abrupto que ha tocado vivir en tiempos de pandemia? Ni el sistema ni la humanidad estaba preparado para afrontar una situación como esta. Pero concretamente el sistema educativo andaluz no estaba en situación de poder hacer frente a una situación ni lo va a estar. Para ello es necesario invertir mucho. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la forma de enseñar en Andalucía? Una vez más, al profesorado no se le reconoce su esfuerzo y el soporte tan valioso que supone para las administraciones, para los políticos y para todo el sistema en general. Somos nosotros quienes, una vez más, resolvemos la situación. Tenemos esa gran capacidad de poder afrontar entre todos y todas un nuevo modelo sin preverlo. ¿Qué crees que se deba potenciar en esta nueva normalidad entonces de parte de los docentes y por supuesto de los directivos y directivas y de la administración autonómica y nacional? Yo lo que creo es que los gobiernos tienen que hacer grandes esfuerzos para posibilitar que la enseñanza se produzca en la escuela, garantizar las medidas de seguridad, bajar las ratios, aumentar el número de profesorado, dotar también de recursos tecnológicos a la familia. Un poco por ahí sería la línea. Es básico el desarrollo de los vínculos afectivos entre el profesorado y el alumnado, y esto ha sido algo que se ha complicado mucho en esta situación porque no era posible. Por un lado, en muchas ocasiones no se podía establecer una comunicación por lo que he dicho, porque no teníamos los medios suficientes. Y por otro lado, aunque esta comunicación se produzca, nunca va a ser igual a la que se produce en el día a día en la escuela. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta. En realidad nadie sabe lo de nadie, lo mejor es retroalimentarse con los actores protagonistas de los hechos. Tú has sido nuestro invitado de lujo, Carlos, enormemente agradecida y saludos desde el Cerro del Águila sevillano. La facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki. Y en la recta final de nuestro programa, de nuestro espacio, de todo un poco, llega el momento de que nuestro abogado colaborador Germán Saldaña Espejo, experto en extranjería, nos cuente por qué es necesario tener tiempo para crear un proyecto migratorio cuando decides salir de tu entorno, bien sea por situaciones obligadas y oscuras o por la búsqueda infinita de este camino ideal que todos tenemos. Es tarea de todos y todas quienes trabajamos en esta área, enseñar, transmitir y multiplicar las verdades de las migraciones en lo más provincial y lo más internacional, por supuesto. Por lo tanto, hoy Germán decidió comentar punto a punto qué sucede desde el momento de la llegada de las personas migrantes a España, qué salidas legales y jurídicas están abiertas y cuáles blindadas. Resalta la importancia del proyecto migratorio
del cual somos responsables todos y todas, los gobiernos y las entidades sociales. En España hay más de 600.000 personas sin documentos e invisibles para el Estado y la sociedad, víctimas de necesidad y explotación. Así que este resumen será de gran utilidad para aquellas personas que piensan emprender el camino de la migración o que ya están viviéndola. Saludos. Hoy vamos a hablar de la posibilidad de regularizar a ciudadanos extranjeros que se encuentren en España en situación de estancia irregular. Lo primero que tenemos que decir es que estas regularizaciones no son sencillas y además son absolutamente excepcionales. Es decir, hay que tener muy claro para cualquiera que pueda tener planes de venir a España que no basta simplemente con venir a España incluso de manera regular, con un visado, por ejemplo, de turista, y luego poder hacer aquí con relativa facilidad trámites hasta poderse regularizar. Esto, como digo, no es así, y quien esté en esa situación, en principio hay que quitarle la idea de la cabeza, porque lo único que le va a provocar probablemente será muchos problemas. Eso no quiere decir que no existan vías de regularización, pero ya verán que se trata evidentemente de vías complicadas y que requieren además un plazo de estancia aquí en España importante, durante el cual van a estar en situación irregular con todo lo que eso conlleva. El mecanismo que contiene nuestro derecho de extranjería para regularizar a los ciudadanos que se encuentren en España en situación irregular, fundamentalmente es un permiso por circunstancias excepcionales que se denomina de arraigo social. Esto es un permiso que se puede solicitar por aquellos ciudadanos extranjeros no comunitarios que se encuentren residiendo en España desde al menos 3 años antes y que lógicamente estén en situación irregular. El primer requisito, como digo, es acreditar el que se encuentren en España residiendo desde al menos 3 años antes. Esto se puede acreditar mediante el padrón municipal, es la mejor forma de hacerlo, es decir, que lo primero que tendría que hacer un extranjero al entrar a España es empadronarse donde vaya a vivir, y si no se alcanza a acreditar los 3 años de esta manera, pues siempre la Administración admite otros medios de prueba para acreditar periodos parciales nunca superiores a 1 año, como pueda ser, por ejemplo, tarjeta sanitaria o citas para el médico, o cuentas bancarias, o contratos de alquiler, o remesas de dinero, en fin, cualquier trámite que se haya hecho en España y que pueda acreditar la presencia de esa persona en el tiempo que se pretende acreditar. De todas maneras, como digo, la forma mejor de hacerla y en la que no va a poner ningún tipo de problema la Administración española es mediante un certificado de empadronamiento. Además de la residencia en España durante al menos 3 años, se requiere además un certificado de inserción social, que son certificados que piden los ayuntamientos. En definitiva, se trata de un documento que hay que acudir al ayuntamiento donde uno resida, en el caso de que sea en una capital, al distrito municipal en donde se encuentre la residencia de esa persona, y solicitar un informe de inserción social para permiso de arraigo social. Entonces, este documento lo que hace es certificar que esa persona se encuentra perfectamente integrada en la sociedad española. Es necesario acreditar también que la persona que pretende regularizarse va a tener medios de vida para poderse mantener en España, porque se trata lógicamente de personas que puedan vivir en España, pero que puedan además tener un sustento, es decir, que puedan ganar dinero para poder mantenerse aquí en España y cubrir sus necesidades, al menos las más básicas. Una vez que se tenga toda esta posibilidad, toda esta documentación, hay que acudir a la oficina de extranjería, como digo, y tramitar un certificado, una autorización por circunstancias excepcionales de arraigo social. La forma de acreditar los medios económicos, la más derecha, es con un contrato de trabajo. Pero claro, hay una dificultad añadida, y es que la persona que pueda necesitar esta regularización no se encuentra en situación regular en España, por lo tanto no tiene permiso para trabajar, y en consecuencia las empresas no le pueden hacer un contrato. Esto se salva mediante un documento que no todas las empresas conocen, que es un contrato de trabajo, exactamente igual que cualquier otro, pero en donde se condiciona la validez de ese contrato a que por parte de la Administración se conceda la autorización correspondiente para trabajar. Si se tiene todo esto, evidentemente, pues existe el derecho a solicitar el arraigo social, y la Administración, si se cumple con todos los requisitos, se lo debe conceder.
Es un permiso que autoriza también o puede autorizar también para trabajar y que tiene una duración inicial de 1 año. Cuando transcurra 1 año hay que renovarlo y si se mantienen las mismas condiciones que había al principio del año anterior y además se acredita haber trabajado un mínimo de horas durante ese año, se le concederá una renovación esta vez por 2 años más. Al cabo de esos 2 años más, habría que volver a renovar otra vez o con los mismos condicionantes. Es decir, es necesario acreditar que se reúnen las mismas condiciones y que además se está trabajando. Se ha acumulado un número mínimo de horas de trabajo en España para poder acceder a esa renovación. Y ya después de esa segunda renovación, ya se llevarían 5 años residiendo legalmente en España y se podría acceder, lógicamente, a una tarjeta de larga duración. Esta es una forma de hacer que puede servir para quien se encuentre aquí en España, que esté atrapado aquí en España y no tenga posibilidad de volver a su país y que se encuentre en una situación de residencia próxima a esos 3 años, de tal manera que en cuanto cumpla los 3 años y los pueda acreditar, se pueda meter toda la documentación en la Oficina de Extranjería. Y además con la posibilidad, que es necesario también, de contar con un contrato de trabajo, cosa que también resulta complicada. Y solo en esos casos estaría indicado. Por lo demás, lógicamente, si alguien pretende venir a España para utilizar posteriormente este mecanismo para regularizarse, tiene que saber que, en mi opinión al menos, es totalmente desaconsejable, porque tiene que permanecer durante al menos 3 años en situación de irregularidad. Eso le condena a no poder trabajar, es decir, la vida se la tendría que buscar a base de trabajo sin dar de alta en Seguridad Social, sin respetarse sus derechos como trabajadores y, por lo tanto, pues a expensas de montones de abusos que puede haber y, por supuesto, también a expensas de que la policía puede identificarle en cualquier momento y cuando comprueben que no tiene autorización para estar en España, le pueda abrir un expediente sancionador que pueda terminar con la expulsión a su país y la prohibición de volver a España por un periodo que nunca va a ser inferior a los 3 años. Es decir, totalmente desaconsejable para quien pretenda venir a España sin más nada y tratar de regularizarse de esta forma, por esos 3 años que tiene que estar aquí en una situación tan precaria. Otras posibilidades, bueno, pues existiría para aquellas personas que puedan tener familiares directos en situación regular en España. Cuando hablamos de familiares directos me estoy refiriendo fundamentalmente a ascendientes, es decir, padres, abuelos, etcétera, descendientes, es decir, hijos, nietos o cónyuges. Estas personas les pueden reagrupar, es decir, las personas residentes legales pueden reagrupar a los familiares que quieran venir aquí a encontrarse con ellos. Cada caso tiene unos requisitos distintos, pero en definitiva es un permiso que sí puede ser más factible, pero tiene una doble tramitación. Por una parte, hay que solicitar en la Oficina de Extranjería esa reagrupación familiar y una vez que se concede en la Oficina de Extranjería esta reagrupación, hay que solicitar cita en el consulado español del domicilio de la persona que quiere venir a España para que le conceda el correspondiente visado. Esto, repito, el problema fundamental es que tiene que tener aquí a un familiar que necesariamente tiene que ser una persona que esté residiendo legalmente en España. El trámite es diferente según se trate de un ciudadano el que vive regularmente en España, que se trate de un ciudadano extracomunitario o que se trate de un ciudadano de la Unión Europea. Si se trata de un ciudadano de la Unión Europea, también tiene el mismo derecho a reagrupar, pero el trámite se simplifica bastante también. Y luego, pues existe otra posibilidad, pero que realmente no es una regularización, por lo tanto, no quisiera en ningún caso que esto que voy a decir ahora se tome como un medio de regularizar, porque podría ser incluso constitutivo de delito si se hace para ello, que sería en el caso de que una persona extranjera en España pudiera contraer matrimonio o hacerse pareja de hecho de un ciudadano de la Unión Europea, bien español o bien de otro país de la Unión Europea. Esto se trata simplemente de una forma para garantizar el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea y de los españoles a estar con su familia, el derecho a la vida familiar. Pero cuidado, como decía antes, porque aquí cabe la tentación de utilizar esto de manera fraudulenta. Es decir, yo voy a simular un matrimonio o una unión de hecho, simplemente me voy al registro de pareja de hecho, solicito la inscripción de pareja de hecho o incluso me voy al ayuntamiento o me voy al juzgado, solicito casarme y me caso, pero realmente aquí no hay un matrimonio ni una pareja de hecho
con la finalidad que tiene que tener estas instituciones, que es la vida en común de las personas, sino simplemente puede darse el caso de que se haga con la exclusiva intención de regularizar al extranjero que se encuentra aquí. Esto lo controla mucho la Oficina de Extranjería. Es decir, si ven indicios de fraude, van a denegar la tarjeta. Pero es que además no solamente es esto, es que además si ven esos indicios de fraude, cabe incluso la posibilidad de que se denuncie a la Fiscalía y podríamos encontrarnos ante un delito de simulación de estado civil, con lo cual podría tener problemas muy serios tanto el extranjero que lo intente como el ciudadano español o de la Unión Europea que se preste a ese fraude. Por favor, insisto una vez más, que no se intente jamás utilizar esto sin que exista verdaderamente una voluntad de formar una familia, sino simplemente como cobertura para conseguir el efecto de la tarjeta. Así que esto es todo. Básicamente, en líneas generales, estos son los mecanismos, al menos con la regulación que tenemos ahora mismo. Muchísimas gracias. Y quiero cantar de todo un poco. Yo quiero probar de todo un poco. Quiero lograr de todo un poco. De todo un poco llega al final. Por hoy, obviamente, nos escuchamos en 7 días. Disfruten de la vida y sean responsables con las medidas sanitarias, por ti y por los demás. Hasta pronto. De todo un poco.